Bueno, vamos a hacer esta presentación con el objetivo de explicar un poco en qué consiste el decreto 558 que acaba de expedir el Gobierno Nacional de Colombia y que entra en vigencia el 15 de abril del 2020, por el cual se implementan medidas para ayudar a las empresas públicas y privadas, empleados dependientes e independientes que han visto afectados sus ingresos en el marco de la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica por el COVID-19. Hay un objetivo principal y este es adoptar medidas en el ámbito del sistema general de pensiones, que es lo que vamos a tratar en esta presentación puntualmente, para brindar alivio económico a los empleadores y trabajadores independientes que requieran liquidez, dando la posibilidad de que puedan realizar un pago parcial de la cotización a pensión obligatoria para los periodos de abril y mayo de 2020. ¿Cómo está conformado? Quisimos sacar 5 puntos claves que considero este decreto los va a resumir, y el primero de ellos tiene que ver con el cubrimiento a todos los afiliados al Sistema General de Pensiones Obligatorias. Esto acobija a todo ciudadano que esté cotizando hoy en día en el tema de pensiones obligatorias, empresas del sector público y privado, no solamente empresas del sector privado, sino también las públicas y los trabajadores dependientes, porque evidentemente, si ustedes lo recuerdan, todo trabajador que tiene un salario le es descontado de su salario para pagar el fondo de pensiones. Ya vamos a aclarar un poco ese tema. Y los independientes que lógicamente tienen que hacer el aporte total. El segundo punto es para pagar un aporte al Sistema General de Pensiones únicamente del 3% para los periodos de abril y mayo, cuyos aportes se efectuarán en los meses de mayo y junio del 2020. Hay que destacar que esta norma no es obligatoria, es totalmente voluntaria para quienes vean la obligación de disminuir sus ingresos. Es decir, que las empresas o los independientes o las personas que quieran seguir haciendo sus aportes de manera normal, de manera como se venían realizando, lo pueden hacer sin problema. Este decreto acobija a quienes necesitan esa liquidez, a quienes necesitan unos recursos, ahorrarse o minimizar esos costos para poder seguir adelante en toda esta faceta que estamos viviendo en nuestro país. Y este punto lo que trata de decir es que corresponde a los periodos de abril y mayo que se pagan en mes vencidos ahora en mayo y en junio. En mayo se pagaría el aporte por abril y en junio se pagaría el aporte por mayo. No quiere decir que porque entró en vigencia el 15 de abril, entonces este mes de abril voy a pagar los aportes de marzo sobre el 3%. No, el periodo de marzo ya está ejecutado y el abril, si ya se hizo el pago, bien, y si no se ha hecho, hay que hacer el aporte normal como se venía haciendo. Este aporte del 3% es para los periodos de mayo, de abril que se pagaría en mayo y de mayo que se pagaría en junio. Tercer punto, las cotizaciones serán pagadas por el porcentaje establecido por la norma. Hoy en día, de ese 16% que se paga en pensión, que ya lo vamos a ver, un 75% está a cargo del empleador, que hoy estaría hablando del 2.25% asumido por el empleador de este 3%. Y un 25% a cargo del empleado, que corresponde de este 3% correspondería al 0.75% a cargo del empleado. El afiliado o cotizante independiente, ¿qué tendrá que hacer? Pues acoger o aportar el 100% de este 3%, porque el independiente no tiene quien le pueda subsidiar un aporte adicional como si un empleado a través de su empleador, que asume el mayor porcentaje. El independiente tiene que cotizar el 100% de ese 3%. Y el cuarto punto, el ingreso base de cotización
será el establecido por sus ingresos económicos, si es independiente, y si es dependiente por el salario o ingreso base de cotización, sin que éste sea inferior a un salario mínimo legal vigente y no máximo a 25 salarios mínimos legales vigentes establecidos por las normas vigentes en Colombia. ¿Qué quiere decir esto? Que el ingreso base de cotización no va a cambiar. Si yo tuve un salario de 2 millones de pesos en marzo y sobre eso voy a pagar ahora en abril, o sigo trabajando en abril sobre 2 millones de pesos, pues el aporte que voy a pagar por abril en mayo tendrá que ser sobre el salario de los 2 millones de pesos. Aquí no varía el salario, no tiene nada que ver la base de liquidación o la base de cotización, perdón, es la misma con la que yo venía efectuando mis aportes. Y el quinto punto y último es que los empleadores y los trabajadores que opten por este alivio podrán disminuir parcialmente el aporte pasando de un 16% a un 3%. Esto quiere decir que van a tener un alivio de menos 13%, un alivio económico de menos 13% en el aporte. Esto para una empresa de 10 empleados, hoy en día estamos viendo muy afectadas las micro y medianas empresas, pues es un alivio bastante grande, y pues ni qué decir para una gran superficie. Con el fin de cubrir el costo del seguro previsional y el valor de la comisión de administración. Con este aporte, esto ya lo vamos a explicar ahora, el tema del seguro previsional y lo de la comisión de administración. Con este aporte parcial, los afiliados podrán contar con el aseguramiento de los riesgos derivados de invalidez y sobrevivencia que ofrece el Sistema General de Pensiones y el conteo de las semanas requeridas para la garantía de pensión mínima en el fondo privado o, en su efecto, para las semanas necesarias para pensionarme en Colpensiones. ¿Qué quiere decir esto? Con esto estamos hablando de que voy a tener la cobertura, el hecho de que baje este porcentaje de cotización no quiere decir de que no voy a estar cubierto en invalidez y en sobrevivencia, es decir, si llego a faltar, mis seres queridos queden desprotegidos por la falta de este porcentaje. Y adicionalmente cuentan mis semanas para yo poderme pensionar a futuro cuando cumpla la edad de pensión. Ahora explicamos un poco más este punto también. Vamos a dar un ejemplo para entender en cómo está constituido este decreto. Supongamos que Andrea tiene un salario mensual de 877.803 pesos, que es el salario mínimo mensual legal vigente hoy en día en el 2020 aquí en Colombia. ¿Sí? De ese salario mínimo, hoy en día la ley exige de que una persona para pagar pensión o una empresa debe cotizar el 16% sobre este salario, lo cual constituye de que como tenga que aportar un valor de 140.448 pesos para este salario mínimo legal vigente. Si la persona gana 1 millón de pesos, pues el aporte que tendría que hacer sería de 160.000 pesos y así sucesivamente si el salario es mucho mayor. Pero para el ejemplo vamos a tomarlo por un salario mínimo. De ese salario mínimo, el 75% que es lo que asume el empleador corresponde al 12% de este 16%, y el 25% que es asumido por el empleado corresponde al 4% de este 16%. En este orden estaríamos hablando que una persona en el estado normal de cotización pues tendría que aportar la empresa 105.336 pesos y el empleado 35.112 pesos. ¿Sí? Pero vamos a explicar un poco en qué consiste entonces la medida, por qué tomaron en cuenta solo un 3% para aportar. Y eso se basa en este ejemplo. Vamos a borrar esto. Este ejemplo lo que nos dice es que cuando yo hago un aporte del 16% al fondo de pensiones, el 11.5% de ese aporte se va a mi cuenta individual como afiliado, a la cuenta que tiene Pepito o Pedro o Juan
en mi fondo de pensiones solo el 11.5 de ese 16 se va a mi cuenta individual. El 3% restante se va a gastos de administración y de primas de seguros, de invalidez y sobrevivencia. De esto era lo que hablábamos ahora. Gastos de administración, es decir, cuánto me cobra el fondo por administrar mi dinero, y el pago de un seguro previsional, ese es el nombre técnico que tiene, un pago de seguro previsional, que es el que asegura, perdonen la redundancia, asegura de que vaya a tener el derecho a una pensión por invalidez o, en caso de fallecer, por sobrevivencia. Y de ese 16% está conformado un 1.5 restantes que va al Fondo de Garantía de Pensión Mínima. ¿Qué dijo el gobierno en este decreto? Hombre, ahórrese este 11.5% y este 1.5% y solo págueme o pague al fondo de pensiones el 3%. Con esto usted va a tener un alivio de 13% para su liquidez. Volviendo al ejemplo, estamos hablando de que una persona que hoy en día volvemos al ejemplo de Andrea, hoy en día está pagando sobre el salario mínimo, pues va a tener que pagar la empresa el 2.25%, que va a equivaler a 19.751 pesos, y el empleado va a tener que aportar el 0.75%, que corresponde a 6.584. Entonces, si comparamos este valor con el estado normal de una cotización, pues el ahorro es bastante significativo. El total de aporte mensual para esta persona pasaría de 140.000 pesos, ¿sí?, a 26.000 pesos. Un ahorro bastante significativo. Puntos a tener en cuenta que de pronto se quedan por fuera, pero son de muchas dudas de los afiliados o de las empresas. Pues que estamos hablando de que un 11.5% de esos aportes ya no van a ir a una cuenta individual de un afiliado. ¿Qué quiere decir esto? Que a futuro va a haber un capital faltante en esa cuenta individual. Por eso el gobierno no ha obligado a las empresas, ni a los independientes, ni a las personas que coticen a pensión a hacer esto obligatoriamente. Esto es voluntario, y lo que se les sugiere a las empresas es que si acogen a esta medida, pues que después lo repongan ese capital que a futuro para una persona puede ser necesario, le puede hacer falta para poder llegar a tener capital suficiente para poderse pensionar. Vamos a suponer, me vuelvo aquí para suponer de que Andrea tenga 20 años. 20 años de edad. Si Andrea a sus 20 años deja de aportar vamos a hacer el cálculo, deja de aportar 114.000 pesos hoy con 20 años, cuando Andrea llegue como mujer a los 57 años, que es la edad para pensionarse, pues le va a faltar no 114.000 pesos, sino que le va a faltar este dinero más todos los rendimientos que tuvo desde los 20 años hasta los 57, es decir, en 37 años. ¿Cuántos rendimientos creen ustedes que en 37 años puede haber tenido estos 114.000 pesos? Entonces, uno pensaría y diría, no, 114.000 pesos no son nada, pero en los rendimientos, en los fondos de pensiones son muy buenos y diariamente se están generando. Entonces, este faltante de dinero puede ser ocasionado para que a Andrea, en este caso, puede hacerle falta para poderse pensionar. Más sin embargo, aclaramos algo. Este 3% que se está aportando hoy en día, sí, vamos a ponerlo aquí, sí va a tenerse en cuenta para las semanas requeridas para poderse pensionar.
tanto en el régimen de prima media como en el régimen de ahorro individual con solidaridad administrado por los fondos privados. Recuerde que en el prima media, Colpensiones es quien lo administra, Colpensión, y en los RAIs están las AFPs administradas por Porvenir, por Protección, Colfondos y Scandia. Entonces recuerden que en Colpensiones se requieren solamente semanas y edad. Y en el fondo privado se requiere capital. ¿Verdad? Y en el fondo privado se requiere capital. Esas semanas en Colpensiones son 1.300 y en el fondo privado un capital suficiente para pensionarme con por lo menos el 110% de un salario mínimo legal vigente. Cuando esto no ocurre, cuando yo no tengo el capital, acudo a la garantía de pensión mínima, que es suministrada por el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, la cual requiere que yo tenga mínimo 1.150 semanas para adquirir una pensión de un salario mínimo. Entonces, este 3% me está ayudando tanto para completar las semanas requeridas por Colpensiones como para completar las semanas requeridas por el Fondo de Garantía de Pensión Mínima para poderme pensionar en el fondo privado. Pero no está cumpliendo con el capital que puede llegar a hacer falta para poderme pensionar con 10% más de un salario mínimo legal vigente. Espero esto aclare un poco este decreto, sirva para que genere tranquilidad a todos ustedes y sirva pues lógicamente, y como bien lo ha elaborado el gobierno, para que haya liquidez en todos los bolsillos de los colombianos en estos momentos tan necesarios. Muchas gracias, esperamos podamos tener nuevamente un espacio para presentárselo a todos ustedes. No olviden visitarnos, somos especialistas en seguridad social.